Este es un vídeo de un trasplante endotelial tipo de MEC asociado a cirugía de cataratas y realizado con femtosegundo. En él os quiero enseñar mis trucos para el femto de MEC y algún otro truco más sobre la cirugía de trasplante endotelial. En primer lugar, como podéis ver, utilizo una técnica distinta para obtener el injerto endotelial. Desde la unión córneo-escleral vamos utilizando una espátula Roma, disecando el endotelio, intentando encontrar un túnel entre el estroma posterior y el endotelio. Como recomendación, os puedo decir que es mejor ir avanzando despacio, lentamente, y a la vez ir retrocediendo para crear ese espacio y no generar tensiones en el endotelio que podrían provocar una ruptura precoz. Una vez consideramos que hemos conseguido la longitud deseada, procedemos a reteñir con Vision Blue el endotelio para poder visualizar el trayecto del túnel que hemos realizado. Una vez realizada la trepanación, podemos observar cómo queda parte del túnel en la zona crepanada. De ahí es donde procederemos para poder disecar el endotelio. Recordaros que es muy importante siempre que el endotelio se mantenga húmedo para evitar una pérdida de células endoteliales. En este primer intento podéis observar cómo se produce un pequeño desgarro de la Descemet. Eso es debido a que las pinzas no eran las adecuadas o tal vez estaba realizando una presión excesiva sobre el lentículo. Os recomiendo tener unas pinzas que tengan los bordes romos, que estén cuidadas y que solamente utilicéis en esta parte de la cirugía. A pesar del desgarro, podéis observar cómo podemos traccionar desde el punto adyacente sin mayores problemas, y siempre es recomendable traccionar más bien del escroma corneal para mantener el lentículo endotelial en el centro y en condiciones húmedas. Mientras realizamos la parte de la cirugía del femtosegundo, dejaremos el lentículo en tinción. Aquí podéis ver la parte de la cirugía de catarata de femtosegundo, la cual no aporta ninguna diferencia con una cirugía habitual.
Actualmente trabajamos con la plataforma Victus, con la cual estamos muy satisfechos. Es una plataforma que no dispone de un programa específico para hacer el DMEC, pero sí que podemos adaptar el programa de la queratoplastia penetrante para realizar solo un corte en el escroma más posterior. Una vez hemos realizado la programación del corte, podemos ajustarla en una imagen de OCT en vivo, como podéis ver en la imagen de arriba a la derecha. También es importante que cuando estemos realizando el corte, en cuanto veamos una reacción en la cámara anterior que se observa muy bien, como podéis ver en esta imagen, es importante detener el corte para no realizar un corte muy profundo en el escroma posterior que dificultará luego encontrar el plano de la DSTMET. Finalmente, creo que es preferible no realizar las incisiones con el láser de femtosegundo, ya que suelen ser incisiones que se suelen quedar un poquito más abiertas. Así que prefiero realizarlas de forma manual y en mi caso es importante y os recomiendo referenciar las paracentesis con tinta, ya que cuando el ojo está presurizado es difícil poder encontrar ese túnel y así facilita mucho esa maniobra. En cuanto a la incisión principal, recomiendo hacerla un poquito más tonalizada de lo habitual, con la misma finalidad de poder mantener las presiones luego en el ojo, pero tampoco llegando hasta una córnea muy central o manteniendo al menos una distancia recomendable para no interferir luego con el implante del lentículo. He acelerado esta parte de la cirugía ya que no representa ninguna diferencia con una cirugía de catarata habitual. Como peculiaridad podéis observar que el paciente presenta una hialosis asteroidea que se observa muy bien con el microscopio. También comentaros, como veis hay un pequeño sangrado debido a que al realizar la incisión un poquito más tonalizada, pues podemos cortar alguno de los vasos limbares y tener ese sangrado que estáis viendo. No genera mayores problemas siempre que la sangre no penetre en cámara anterior. Si fuera así, os recomendaría realizar alguna pequeña coagulación de los mismos. En cuanto a la lente a implantar, os recomiendo que sea una lente hidrofóbica. Está descrito en la literatura, y nosotros hemos tenido algún caso, de opacificación con las lentes hidrofílicas. También está descrito la posible opacificación en lentes hidrofóbicas, pero esta es mucho menos probable. Aquí estamos buscando el plano para poder realizar la descemetorrexis.
Como podéis observar, en este caso cuesta un poquito más encontrar el plano que de forma habitual, donde no hay ningún problema, ya que aquí, al haber un corte escromal, lo más probable es que levantemos el escroma. Así que con mucha paciencia podéis ir buscando por los bordes hasta encontrar ese plano en el cual podéis desprender la DCMED con mayor facilidad. Aquí lo encontramos en esta parte inferior de la córnea y desde ahí procederemos a realizar la rexis de la forma habitual. Este es uno de nuestros primeros casos de DMEC asociado a femtosegundo, con lo cual desconfiaba un poquito más de las adherencias que pudiera haber o de tener algún desgarro al reaccionar de la DCMED. Así que manipulo tal vez de forma un poco más de lo habitual el escroma posterior y los bordes del corte. Actualmente intento manipular menos y sabiendo que el femtosegundo ha realizado un corte, a veces con una simple tracción podemos sacar todo el lentículo endotelial sin desgarros y sin mayor problemas. Una vez terminada la estematorexis y la extracción del endotelio, procedemos a la limpieza del viscoelástico. El viscoelástico debe ser un viscoelástico cohesivo para facilitar su extracción, el mismo que utilizamos de forma habitual al implantar la lente, y os recomiendo ser muy exhaustivos en la extracción, ya que cualquier resto de viscoelástico podría hacer fracasar la cirugía de DMEC y la adhesión del endotelio posteriormente. Tras aplicar la acetilcolina para el cierre de la pupila y evitar que el lentículo pudiera pasar a la cámara posterior, vamos a realizar la inyección del lentículo. Personalmente diseñé un método en el año 2013 que presenté en el Secoir de 2014, en el cual utilizamos un Monarch habitual con una mosteta en el tope, que es lo que va a empujar el émbolo. De esa forma no necesitamos pipetas específicas ni materiales más caros de lo que disponemos en un quirófano habitual. Cuando vamos a inyectar el lentículo, os recomiendo hidratar un poquito las incisiones para mejorar la estanqueidad que pueda tener la cámara anterior y evitar el colapso de la misma mientras realizamos el implante del lentículo. En este caso nos choca con el borde pupilar, pero a pesar de eso no hay mayor problema. Como veis, la mosteta nos permite empujarlo hasta que completamente está en cámara anterior, de una forma más controlada y más lenta que con la pipeta de vidrio. Al inyectar el lentículo es importante que no se nos olvide dar el punto de sutura. A veces las ganas que tenemos de realizar la extensión del lentículo se nos olvida realizar el punto de sutura. Pero cuando veis que el lentículo se acerca a la incisión principal, y sobre todo los que hemos tenido la experiencia de alguna vez ver cómo se luxaba por la misma, pues rápidamente nos acordamos que es importante dar ese punto de sutura y evitar problemas. Una vez dado el punto de sutura,
vemos que el lentículo no adquiere la forma característica que tiene muchas veces y que facilita mucho su extensión de doble rollo. En este caso se nos ha quedado con un pliegue y lo que suelo realizar y lo que podéis ver en este vídeo es que con pequeñas maniobras de presión y de chorros dirigidos hacia el lentículo, hacia esa doble cara, podemos intentar al menos abrirlos un poquito e intentar conseguir esa forma de doble rollo. De todas formas, no siempre es imprescindible conseguir esa forma de doble rollo, sino cuando podemos ver, como estáis viendo en este vídeo en tiempo real, cuando podemos ver que hay un pequeño espacio entre las dos capas, ya podemos intentar realizar la técnica de tapping. Cuesta un poquito más, habrá que tener un poquito más de paciencia, pero también se puede realizar como veis en este vídeo. En cuanto a la técnica de tapping, os recomiendo un vídeo realizado por Mike Strayko, en el cual describe muy bien en qué consiste la técnica, cómo realizarla y cuáles son los principios físicos que facilitan la extensión del lentículo. Es muy importante, en mi experiencia, controlar muy bien la profundidad de la cámara anterior, es decir, tener cierta presión posterior que permita descomprimir la cámara anterior. Por ejemplo, en pacientes bicrectomizados esto no lo tenemos y dificulta mucho el poder realizar un DMEC. Como veis, la técnica es muy sencilla, consiste en una cánula, va a sujetar un extremo del lentículo y con la otra vamos a realizar pequeños golpes que van a generar corrientes de líquido que va a facilitar la extensión del lentículo. En cuanto al centrado, en principio con pequeños golpecitos desde el limbo sería suficiente para poder centrar el lentículo. También, como peculiaridad en este vídeo, estáis viendo unas pequeñas burbujas, podéis dejar, aunque bueno, hay gente que prefiere eliminarlas, pero siempre que sean pequeñitas y no impidan la movilidad del lentículo, tampoco generan mayor problema. Cuando consideramos que el centrado es el adecuado, introducimos en una cánula e inyectamos una primera burbuja de aire que va a permitir que el lentículo quede fijado. En este caso también estoy reponiendo un poco de líquido en la cámara anterior, ya que es importante que cuando pongamos la burbuja de SF6 tengamos un pequeño menisco de líquido que nos evite problemas con las presiones en el ojo. Así que ahora vamos a proceder a la inyección del SF6 con una aguja. Yo personalmente no lo hago a través de las paracentesis, sino intento hacer un túnel escromal distinto por el cual facilitar o tener una mayor estanqueidad y evitar así la salida del gas. Mientras estamos inyectando el gas, de forma digital, al lado, podemos comprobar la presión que tiene el ojo. Aproximadamente recomiendo una presión en torno a unos 30 milímetros de mercurio y finalizar la cirugía. Como no ha habido daño epitelial, no es necesario ni siquiera utilizar una lente de contacto.